Hola a todos, yo soy Gerson Andrés, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a aprender sobre las razones trigonométricas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dichas razones trigonométricas se han definido en un triángulo rectángulo. Y recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y sus elementos son los catetos y la hipotenusa. Para definir las razones trigonométricas tenemos que tener un ángulo de referencia. En este caso será este ángulo teta. Es así que con este ángulo teta, los catetos toman unos apellidos. El cateto que está al frente del ángulo dado será el cateto opuesto, mientras que el otro será el cateto adyacente. Este cateto adyacente está entre el ángulo recto y el ángulo dado. Antes de sacar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, identifiquemos sus elementos. Entonces, en este triángulo rectángulo, ¿este sería quién? Este sería el cateto opuesto. Este de aquí sería el cateto adyacente y el lado más largo de dicho triángulo rectángulo será la hipotenusa. Mira que lo primero que hacemos siempre es identificar el cateto opuesto. Entonces aquí tenemos cateto opuesto. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Esta o esta? Recordemos, la hipotenusa siempre está al frente del ángulo recto. Es el lado más largo. Este sería la hipotenusa y este sería el cateto adyacente. Aquí tendríamos el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente. Y por último, para empezar con las razones trigonométricas, identifiquemos sus elementos aquí, en este triangulito. Entonces este sería nuestro cateto opuesto, este sería la hipotenusa y este sería nuestro cateto adyacente. Ahora que ya identificamos los elementos del triángulo rectángulo, vamos a definir las razones trigonométricas. Ahora, definamos las razones trigonométricas en este triángulo rectángulo. Tenemos que tener en cuenta que la función seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y estas de aquí abajo serían las inversas de las que están arriba. La inversa del seno es la cosecante, que es invertir esto. Entonces sería hipotenusa sobre opuesto. La secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Siempre que vamos a resolver un ejercicio de este tipo, tendremos dos elementos de tres que necesitamos. Es decir, tendremos, en este caso tenemos un cateto y la hipotenusa y nos hace falta el otro elemento. En este caso nos hace falta un cateto. Entonces, vamos a colocarle apellidos a ver qué cateto nos hace falta. Entonces, este es el que está al frente, o sea que este es el cateto opuesto. O sea que lo que me hace falta es el cateto adyacente. ¿Por qué sé que esta es la hipotenusa? Porque es el que está al frente del ángulo recto. Entonces, antes de definir las razones trigonométricas o todas las razones trigonométricas, primero tenemos que sacar el ladito faltante, lo tenemos que buscar y para eso tenemos que hacer uso del teorema de Pitágoras. Debemos de recordar que si buscamos un cateto, a la hipotenusa al cuadrado le resto el cateto al cuadrado y le saco la raíz. Pero si buscamos la hipotenusa, pues simplemente sumamos los catetos al cuadrado y al resultado le sacamos la raíz. Lo vamos a hacer de esta manera, que es bastante sencillo. Entonces aquí necesitamos un cateto. Como necesitamos un cateto, entonces sumamos o restamos. Lo que dijimos ahorita es que si necesitamos un cateto, vamos a restar. Entonces a la hipotenusa al cuadrado le vamos a restar el cateto al cuadrado. Entonces en este caso será 10 a la 2 menos 8 a la 2. Eso va a ser lo siguiente. 10 a la 2, 10 por 10. 10 por 10 nos da 100. Y 8 por 8, 64. 100 menos 64 nos da 36. Y la raíz cuadrada de 36, eso nos da 6. O sea que el cateto adyacente mide 6 unidades. Ya teniendo estos tres elementos, vamos a definir las razones trigonométricas. Entonces, la función seno. Entonces, cateto opuesto. El cateto opuesto es 8. Y la hipotenusa es 10. Entonces, el seno de teta será 8 décimos. El coseno, cateto adyacente, 6. Hipotenusa, en este caso 10.
Vemos qué sencillito es. Vamos a la tangente. Cateto opuesto. El cateto opuesto es 8 y el adyacente es 6. Cosecante. Mira qué facilito, es simplemente invertirlo. Entonces aquí va a ser 10 sobre 8. Aquí la secante es el inverso del coseno, o sea, la invertimos. O sea que esto va a ser 10 sobre 6. Y aquí la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces esto va a ser 6 sobre 8. Mira qué fácil se definen las razones trigonométricas. Continuemos con otro ejemplo. Dado este triángulo rectángulo, definir las razones trigonométricas. Recordemos que para definir las razones trigonométricas tenemos que tener todos los elementos del triángulo rectángulo. En este caso tenemos este cateto opuesto, el cateto adyacente y en este caso nos hace falta la hipotenusa. Recordemos que ese elemento faltante lo descubrimos o lo calculamos aplicando el teorema de Pitágoras. Como necesito la hipotenusa, entonces vamos a sumar. Entonces, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto más el cateto. En este caso, hipotenusa va a ser igual a 12 a la 2 más 5 a la 2. Recordemos que elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo, o sea, 12 por 12. 12 por 12, 144. Y 5 por 5, 25. Esto nos daría exactamente 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. Entonces, 13 unidades valdrían nuestra hipotenusa. Y ya teniendo esos tres elementos, los dos catetos y la hipotenusa, definimos las relaciones trigonométricas. En este caso, el seno, cateto opuesto, 12 unidades. Hipotenusa, 13. Teniendo el seno, ya tengo la cosecante. Es sino invertirlo. Vamos a invertirlo de una vez. Aquí sería 12 sobre 13. El coseno, en este caso el coseno es el cateto adyacente, 5 unidades. La hipotenusa, en este caso 13. La secante, que es el inverso del coseno, es simplemente invertir esto. Entonces nos quedaría 13 sobre 5. Y la tangente, el cateto opuesto es 12 unidades y el adyacente son 5. Y la cotangente de teta, en este caso va a ser 5 sobre 12. Mira qué fácil se definen las razones trigonométricas en un triángulo dado. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, si el seno de teta es 4/5, definir todas las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Tenemos que entender que las razones trigonométricas se han definido en un triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujar este triángulo rectángulo rápidamente. Y nos dice, si esta es la función seno, es porque este es ¿quién? Este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. O sea que la hipotenusa nos mide 5 unidades y el cateto opuesto nos mide 4 unidades. Voy a tomar este como el ángulo de referencia, o sea que este vendría siendo el cateto opuesto. O sea que en este caso nos hace falta un cateto. ¿El cateto qué? El cateto adyacente. O sea, ya tenemos cateto opuesto, tenemos la hipotenusa, nos quedará faltando el cateto adyacente. Y recordemos, como buscamos un cateto, restamos. Entonces, ¿a quién nos vamos a restar? Vamos a restar a la hipotenusa al cuadrado, o sea, a 5 a la 2, le vamos a restar 4 a la 2. Entonces esto nos quedaría 25, 5 por 5, 25 y 4 por 4, 16. Y así tendríamos que esta restica nos da 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. O sea que el cateto adyacente nos mide 3 unidades. Teniendo todos estos elementos, ya podría definir todas las razones trigonométricas. O sea, ya sabemos el seno. Si sabemos el seno, sabemos la cosecante. La cosecante, que es la inversa, sería 5 cuartos. Ahora vamos con el coseno. El coseno de teta va a ser el cateto adyacente. El adyacente fue el que encontramos, o sea que en este caso es 3. Y la hipotenusa es 5. Si tenemos el coseno, tenemos también la secante, porque la secante es la inversa. Y la inversa en este caso sería 5 tercios. Y ahora vamos con la última, la tangente.
La tangente es el cateto opuesto, 4 unidades, sobre el cateto adyacente, 3. Y si tenemos la tangente, tenemos la cotangente, que sería la inversa, 3 cuartos. Mira qué fácil se define esto de las relaciones trigonométricas.